Existe evidencia de que los matrimonios del mismo sexo fueron tolerados en algunas partes de Mesopotamia y Egipto antiguo. Por ejemplo, muestran que las relaciones entre personas del mismo sexo no solamente existían, sino que estas uniones eran reconocidas por el reino, como el descubrimiento de una tumba construida para una pareja del mismo sexo. Mientras tanto, los relatos de la partida de los israelitas a Canaán incluyeron la condena hacia los egipcios justamente por aceptar prácticas maritales entre personas del mismo sexo. Estas prácticas son actualmente menos conocidas en Egipto, comparadas con Mesopotamia, donde existen documentos de una variedad de prácticas que incluían amantes varones de algunos de los reyes. Ninguna de las leyes grabadas de Mesopotamia, incluyendo el Código de Hammurabi, contiene restricciones contra las uniones entre personas del mismo sexo, pese al hecho de que los matrimonios estaban bastante bien regulados. En la antigüedad clásica, en el mundo occidental, son citados frecuentemente ejemplos de amor y relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los conceptos de homosexualidad y heterosexualidad no existían con las mismas características de hoy en día. Por ejemplo, algunos autores apuntan a los ejemplos de interacción entre personas del mismo sexo en algunas obras de arte griego, como una prueba más de su condición de igualdad dentro de la sociedad. Se trataba de una forma de estado individual de suma importancia para la libertad de expresión amorosa. Por otro lado, los varones de más edad, a partir de los 20 y 30 años, actuaban como mentores de varones más jóvenes que aún no llegaban a la edad adulta. La relación consistía en un ritual de cortejo normalizado. En Grecia, la atracción masculina entre hombres era generalmente considerada como un signo de masculinidad. Se sabe que las uniones del mismo sexo ocurrían, además de las que existían entre sexos diferentes, tanto para hombres y mujeres, simultáneamente como una forma de aprendizaje entre profesor y alumno fuera de su acuerdo heterosexual. Estas creencias no fueron universales en la antigua Grecia. Algunos estados desaprobaban estos rituales y relaciones. Las principales consideraciones para las relaciones entre personas del mismo sexo en la historia temprana fueron a menudo el amor, la belleza y la excelencia de carácter, y no el género. Había también una base cultural y religiosa para la práctica homosexual. Registros de la mitología griega hablan de vínculos entre personas del mismo sexo. En dioses de alto rango como Zeus y los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea contienen pasajes poéticos que sugieren amor homoerótico al oyente. Pero la cultura experimentó una transición durante la cual las expresiones de amor homosexual pasaron de ser manifiestas a ser ocultas. En relación a las costumbres sociales romanas, estas son bastante conocidas, donde las uniones del mismo sexo existían en las altas esferas de la sociedad, es decir, entre los emperadores romanos. El estadista romano Cicerón documentó también los derechos legales de un individuo al interior de una unión entre personas del mismo sexo. No obstante, las uniones entre mujeres parecen haber sido menos comunes, pero solo porque las mujeres disfrutaban de menos libertad en sus actividades económicas y sociales. Con el tiempo, Roma experimentó un camino similar al de Grecia entre la primera República y el Imperio, y la actitud negativa hacia las uniones entre personas del mismo sexo y la sexualidad no procreativa aumentó con la aparición del cristianismo. En el siglo IV, la ansiedad generalizada hacia las uniones del mismo sexo alcanza su mayor expresión cuando el Estado aprueba una ley que impuso un castigo a cualquier persona que registró el matrimonio con una persona del mismo sexo. Uniones del mismo sexo en otros tiempos y lugares. La actitud de las religiones orientales hacia la homosexualidad ha sido variada, a pesar de que con frecuencia fue mucho más neutral a este respecto que sus contrapartes occidentales. Menos específicos en relación a las uniones entre personas del mismo sexo, muchos de los textos hacen una declaración en cuanto a su posición respecto a la conducta homosexual. Los textos sagrados de la tradición hindú, los Vedas, no restringían la homosexualidad, sino más bien la conceptualizaban como una perversión. Relaciones entre diferentes razas fueron considerablemente más ofensivas en la tradición temprana.
El budismo japonés registraba una actitud más tolerante hacia la homosexualidad. En esencia, la elogiaba por su misterio. Hoy en día no existen limitaciones religiosas o políticas sobre el comportamiento homosexual en Japón. La sexualidad sigue siendo un asunto privado y lo consentido entre adultos, aunque tampoco existe aún un reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Más tarde, en Asia, los textos budistas, incluyendo a los del Tíbet, China y el subcontinente indio, se mostraron igualmente neutrales hacia el tema. Hoy en día el amor romántico entre parejas del mismo sexo sigue siendo en gran parte opuesto a la norma política en la actual India, pero la tradición hindú prevé cierta libertad para estas uniones en comunidades devotas, donde los ancianos deciden oficialmente lo que constituye un matrimonio aceptable. En última instancia, el Estado indio no proporciona el mismo conjunto de privilegios a las parejas del mismo sexo, debido a la presión de Occidente, por lo que muchos de esos matrimonios simplemente no son reportados y permanecen ocultos dentro de su propia comunidad. Es así que las parejas del mismo sexo, por lo general, no son libres de casarse en la India. El confucianismo enfatizó enérgicamente la importancia de la familia y el linaje, pero no castigaba la homosexualidad tan severamente como el adulterio, siempre y cuando uno cumpliera con sus obligaciones familiares y sociales. Así el confucianismo no le otorgó un reproche especial al comportamiento homosexual. Por el contrario, en ocasiones se consideraban dotes o contratos tanto para las mujeres como para los hombres homosexuales. Aunque las fuentes históricas tradicionales en China tienden a no tomar en cuenta las prácticas que se apartaban de las formas sociales usuales, algunos investigadores, por ejemplo, han encontrado pruebas de una homosexualidad masculina institucionalizada a través de uniones y compañerismos en cuentos y obras teatrales que parecen representativos de una subcultura sexual más amplia. La conquista y la colonización europea ofrecen algunos de los mejores conocimientos para las prácticas maritales y sexuales de los pueblos indígenas de todo el mundo. Ejemplos de estas prácticas entre personas del mismo sexo, incluyendo uniones transgeneracionales, han surgido desde Nueva Guinea hasta la Polinesia. Los más numerosos relatos se refieren a los encuentros europeos con personas transexuales en los pueblos indígenas tanto en América del Norte como en América del Sur. En la mayoría de las tribus de Norteamérica se describe a los transexuales como los pueblos de doble espíritu. Estas personas, tanto hombres como mujeres, asumieron características y roles del género opuesto y vivieron esos roles dentro de sus comunidades. Estas relaciones fueron fácilmente percibidas como homosexuales por los observadores externos, aunque es evidente que los lineamientos occidentales de la heterosexualidad y la homosexualidad no comprendían lo que sucedía dentro de estas sociedades tradicionales. Estos matrimonios del mismo sexo tuvieron el reconocimiento cultural y legal de igualdad dentro de estas comunidades y ofrecían ventajas especiales para las parejas, sobre todo para las mujeres que eran de estas tribus. Similares formas y matrimonios del mismo sexo también se encuentran entre las culturas de África, que incluían además una disposición conocida como maridos femeninos, a menudo estériles. Estas mujeres asumían los roles culturales de los hombres, que incluían tener los mismos derechos que los hombres. Por ejemplo, los daños y prejuicios si su esposa tenía sin su consentimiento relaciones fuera de su unión. La tradición de este matrimonio entre personas del mismo sexo en sus diferentes formas se encuentra también documentada en Asia. Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad en el occidente premoderno. El surgimiento del cristianismo y el dominio de la Iglesia en Europa medieval fueron en gran medida perjudiciales para las relaciones entre personas del mismo sexo. Existe evidencia de que las relaciones entre estas personas disfrutaban de relativa libertad durante la Alta Edad Media. La ley secular europea fijaba solo algunas limitaciones al comportamiento entre personas del mismo sexo. E incluso existe evidencia en la literatura sobre la permisividad entre los clérigos hacia la homosexualidad, especialmente dentro del propio clero. En la práctica, la Iglesia parecía ser tolerante con las uniones entre personas del mismo sexo y determinó algunas disposiciones para las ceremonias que conmemoraban la hermandad entre compañeros.
Por otro lado, la Iglesia pareció obligada a criticar las uniones no reproductivas. Asimismo, se evidencian problemas en la traducción e interpretación de los documentos y las ceremonias de la Alta Edad Media. Fue en el siglo XIII, sin embargo, que las primeras leyes contra la sodomía emergieron y comenzaron a ser aplicadas. Durante los siguientes siglos, en Occidente, todo tipo de comportamiento considerado anormal o artificial comenzó a ser condenado, causando un cambio con respecto a la creencia anterior de que las uniones del mismo sexo eran solo problemáticas y se comenzó a considerar las uniones homosexuales como una grave amenaza para la sociedad. Y al igual que los herejes, brujas y judíos, los que practicaban estas uniones comenzaron a ser rechazados violentamente. Por otra parte, ya en el siglo XIX la heterosexualidad pasó a ser entendida como la orientación sexual normal. Las desviaciones de la norma pasaron a ser concebidas como enfermedades que de no tratarse debían erradicarse. Como resultado, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue prohibido en gran medida en todo Occidente. Mientras tanto, los misioneros de las iglesias occidentales eliminaban a la fuerza las prácticas indígenas. El máximo de la represión llegó durante el régimen nazi, donde todos los homosexuales figuraron entre las muchas víctimas clasificadas como de una raza inferior. Etimología de homosexualidad y el matrimonio gay. El término homosexualidad se utiliza a menudo en la explicación de la orientación sexual de una persona con la intención de desafiar la creencia en la legitimidad moral de la heterosexualidad. Una encuesta realizada a cerca de 200 sociedades en todo el mundo a mediados del siglo pasado mostró que más de 2/3 aceptaban en general las relaciones entre personas del mismo sexo y que las líneas entre la heterosexualidad y la homosexualidad eran fluidas. Muchas de estas sociedades han permitido la unión entre personas del mismo sexo o el matrimonio en un grado variable. El gay, por su parte, ha estado en el idioma inglés desde aproximadamente el siglo XIII. La palabra adquirió connotaciones sexuales en el siglo XVII. Su connotación original de animado y alegre podía aplicarse a la conducta sexual en general, no solo a la conducta homosexual, lo que ocurrió hasta principios del siglo XX. Hoy en día se utiliza solo para referirse a los hombres homosexuales y no en la forma despectiva como se usaba anteriormente. En el ámbito público, la terminología tiene un significado importante, sobre todo en el actual debate norteamericano que persiste en relegar las relaciones homosexuales a una segunda clase. Homosexual. Holanda fue el país que abrió camino en la legalización de los derechos de las parejas homosexuales. El matrimonio gay fue aprobado en septiembre del año 2000 y entró en vigor el 1 de mayo del año 2001, fecha en que se celebraron las primeras 4 bodas, todas ellas en Ámsterdam. Le siguieron, después de Holanda, Bélgica en 2003, Canadá y España en 2005, Sudáfrica en 2016, Noruega y Suecia en 2009, Portugal, Islandia y Argentina, que aprobaron sus respectivas leyes en 2010, Dinamarca en 2012 y desde entonces cada vez más países lo aprueban cada año. Así pues, España fue el 4º país en regular los matrimonios homosexuales, después de Canadá, impulsada por el gobierno socialista. La ley que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en España fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005 y entró en vigor el 3 de julio. La primera boda se celebró el 11 de julio de 2016 en 3 cantos en la ciudad de Madrid y los contrayentes fueron 2 hombres. Más de 7 años después, el Tribunal Constitucional ratificó la ley al rechazar un recurso presentado por el Partido Popular, por lo que es importante mencionar la historia de España al llevar los matrimonios homosexuales. Leyes de unión civil en México. La lucha por el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo en México ha sido particularmente visible a partir de la segunda mitad de la década de 1990. La llegada de la izquierda del entonces gobierno del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, en 1997 fue vista como una oportunidad para ampliar los derechos del colectivo de la comunidad gay.
En el año 2000, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la diputada Uranga presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta para reconocer uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta figura jurídica reconoce derechos similares a los del matrimonio, pero no reconoce, entre otros, el derecho a la adopción. La discusión sobre la propuesta de la diputada solo fue posible después de que López Obrador dejó el cargo de jefe de gobierno, pues aunque nunca se manifestó en contra de las uniones homosexuales, tampoco suele apoyarlas abiertamente. La Ley de Sociedad de Convivencia fue aprobada el 16 de noviembre de 2006 y entró en vigencia en marzo de 2007, 121 días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. A favor de la ley se manifestaron todos los partidos representados en la Asamblea, con excepción del Partido de Acción Nacional PAN y 2 miembros de Nueva Alianza. Antes de que entrara en vigor la ley capitalina, el Congreso del Estado de Coahuila decretó la modificación del marco jurídico estatal para dar cavidad a la figura del Pacto Civil de Solidaridad el 11 de enero de 2007. La entrada en vigor de la reforma fue adelantada ante la amenaza de los diputados locales panistas de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y echar abajo o al menos detener de entrada en vigor de la reforma. En ese panorama, el gobierno coahuilense puso en vigor las nuevas disposiciones el 15 de enero de 2007, convirtiéndose en la primera entidad federativa mexicana donde fue posible registrar parejas homosexuales como uniones civiles ante las autoridades del gobierno. Legalización del matrimonio homosexual en la Ciudad de México. El 24 de noviembre de 2009, el asambleísta David Razú propuso un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo de la mano de la Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Los argumentos del diputado David dicen que gays y lesbianas pagan impuestos como los demás, obedecen las leyes como los demás, construyen la ciudad como los demás y no hay ninguna razón para que tengan una serie de reglas especiales y diferentes. El proyecto buscaba modificar la definición del matrimonio del Código Civil para incluir un lenguaje genéricamente neutro. Razú señaló que el proyecto debía estar de acuerdo en el artículo 1 de la Constitución, que dice que no se puede discriminar a ninguna persona por ninguna razón, y con el artículo 2 del Código Civil, que dice que ninguna persona puede ser privada del ejercicio de sus derechos por razones de orientación sexual. El Partido de Acción Nacional PAN anunció que se opondría determinadamente a la iniciativa y demandó al gobierno un referéndum. Sin embargo, se rechazó la posibilidad de un referéndum sobre el matrimonio homosexual en la Asamblea Legislativa el 18 de diciembre de 2009 por los 39 votos a favor y 20 en contra y 5 abstenciones. El 21 de diciembre de 2009 se aprobó la legalización del matrimonio homosexual con 39 votos a favor y 20 en contra. Entonces, Marcelo Ebrard, que en ese momento era jefe de gobierno, confirmó la ley en su calidad y se instruyó su publicación el 29 de diciembre de 2009 en la Gaceta del Distrito Federal. El proyecto de la ley modifica la definición del matrimonio en el Código Civil del DF. Antes de la reforma, el artículo 146 de dicho código definía el matrimonio como la unión libre entre un hombre y una mujer. A partir del 29 de diciembre, ese artículo está redactado de la siguiente manera. Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipula el presente código. Este decreto reconoce todos los derechos conyugales a las parejas de personas del mismo sexo, incluyendo la adopción, la adquisición común del crédito bancario, la posibilidad de heredar bienes y el derecho a incluir a la pareja en las pólizas de seguros, entre otros derechos que no eran reconocidos por la Ley de Sociedades de Convivencia vigentes en esa entidad. Legalización del matrimonio homosexual en México. El 17 de mayo de 2016, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación.
con lo cual el matrimonio entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas que integran al país y no solo en la Ciudad de México. La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados propone que se incluya el derecho al matrimonio igualitario en la Constitución para evitar las restricciones injustificadas a las que se enfrentan las personas del mismo sexo que quieren casarse. Además, pide que se amplíe la fracción tercera del artículo 390 del Código Civil Federal para agregar que la orientación sexual o la identidad sexual y de expresión de género no constituyen un obstáculo para que una persona se considere como apta y adecuada para adoptar. El dictamen de la iniciativa que establecía reconocer el derecho al matrimonio igualitario en la Constitución fue rechazado, primero por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Todo esto ocurrió algunos meses después, durante la sesión del miércoles 9 de noviembre del año 2016, legisladores de las bancadas del PRD, Morena y un grupo de priistas votaron a favor del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, diputados del PAN, del Partido Verde, Encuentro Social, Nueva Alianza y otros grupos del PRI manifestaron que le corresponde a cada entidad legislar en materia civil, por lo que dijeron avalar la iniciativa presidencial podría entrar en conflicto con la autonomía de los estados. Los integrantes del Movimiento Ciudadano se abstuvieron de votar, ya que esta bancada estaba dividida. Hola amigos y amigas, hoy quiero expresarles las razones por las cuales voté en contra de la iniciativa del presidente Peña Nieto sobre matrimonios igualitarios. Entre el día de ayer y hoy recibí llamadas, chats, twitters de felicitaciones de todos aquellos que están a favor y también reclamos, inconformidades y exigencias de todos quienes están en contra. Primero les digo lo siguiente. El voto que emití ayer tiene una serie de razonamientos y les aseguro, no busca cancelar ni eliminar la posibilidad de que tengamos una reforma constitucional en el tema, sino busca avanzar. Es difícil de explicar por toda la complejidad que tiene el tema, pero trataré de hacerlo de manera simple y breve. Primero, la Constitución ya dice que existe un principio de no discriminación, un principio de igualdad por las que a nadie se le puede discriminar por razones de sus preferencias sexuales. Esta es la razón por la que la Corte ha dicho que las legislaturas de los estados tienen que reformar sus códigos civiles porque contradicen el principio de igualdad y de no discriminación que está establecido ya en la Constitución. Ya se dice, ya está ahí. Las legislaturas locales son las responsables de legislar en materia civil, de legislar en materia familiar. Pero no rehuimos la posibilidad de una reforma constitucional. No estamos aventando la pelota así nada más para los estados y nosotros rehuyendo el tema y haciéndonos a un lado. No le saco. El tema es para entrarle y para construirlo con un texto que tenga consensos, que tenga acuerdos y que tenga una viabilidad política y social y que busque conciliar y no dividir y polarizar. Esto es muy, muy importante. El texto que presentó el presidente puso en la mesa de manera importante una discusión que encendió, que prendió y que puso a todos a reflexionar en torno al tema en el país. Esto es lo valioso de la iniciativa del presidente Enrique Peña. No obstante, en la Cámara de Diputados y por la gran pluralidad que existe en México, 500 diputados, 128 senadores y más de 2.500 legisladores en el país, son casi 3.000 personas las que tienen que aprobar este proceso de una reforma de la Constitución, porque tiene que pasar por las legislaturas de los estados y se requieren 17 estados para que se apruebe.
el texto que presentó el presidente no encuentra un eco particularmente más que en 11 estados de la República que ya han legislado en esta materia. Se requieren 17. Por eso, tarde o temprano, incluso habiendo ido a favor, ese texto pudiera haber chocado, frenado, se pudo haber muerto en algunas de sus siguientes etapas. Por eso sí decimos que sí, y así lo refrendo, a los derechos humanos, porque esos están intocables, no están trastocados, ya los dice la Constitución y favorece a todas las personas, sin distinción de raza, de preferencia sexual, de sexo o cualquier condición económica o circunstancia o naturaleza de orden social. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las fórmulas o cuáles son las maneras en las que podemos avanzar? Propusimos presentar una iniciativa que construya un texto que permita conciliar a las partes. La Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto que cuando un Estado no le da a las personas distintas modalidades o formas de unión para construir un proyecto de vida en común, permanente y con ayuda mutua, es una violación a los derechos humanos. El Estado mexicano, por ejemplo, solamente otorga la posibilidad de una figura, del matrimonio, como única denominación. Por eso queremos trabajar en un texto que abra el horizonte y que permita que las legislaturas locales construyan distintas modalidades que son la de matrimonio, la de la unión civil o cualquiera de ellas que en su fondo, en sus derechos y obligaciones son las mismas, pero cambian solamente de denominación. Se llaman diferente, pero tienen los mismos efectos. Es como si hablamos de una donación y decimos no le pongas donación, ponle cesión de bienes gratuitos. Bueno, son exactamente los mismos efectos en el contenido del contrato, pero varía la denominación. Por ello, como este tema y muchos otros, se han encontrado áreas de oportunidad para poder construir aquel texto y esa iniciativa que venga solamente a reforzar lo que ya dice la Constitución, que todos somos iguales. Pudiera no decir lo del matrimonio y de todos modos el efecto de la Constitución es el mismo. El meter la figura del matrimonio ahí y otras es reiterativo, sí, así lo dicen algunos constitucionalistas, que es ir a reiterar lo que la Constitución ya dice. O algunos constitucionalistas dicen que es como si quisiéramos poner pues todo un catálogo de contratos ahí, civiles, en donde en estos contratos se declarara que todos somos iguales. Bueno, la importancia de la familia amerita sí que hagamos una reforma a la Constitución, que no batiemos el tema a los estados solamente así y que no construyamos ese texto que nos pueda ayudar a ir hacia adelante. Ese fue mi razonamiento y mi exposición en la comisión. No cancelar la posibilidad del tema, sino construir un nuevo texto y presentar una nueva iniciativa y reiterar y refrendar los derechos humanos que ya están previstos en la Constitución y que le dan a todos los mexicanos y mexicanas igualdad. En ello hemos estudiado, nos hemos preparado, tenido la oportunidad de profundizar en el tema, de hablar con mucha gente, de quien está a favor y de quien está en contra. Y es mi responsabilidad buscar ese elemento que nos unifique y que nos permita ver hacia adelante en el tema. Por ello, les pido su confianza. No estamos en contra, ni podríamos ir en contra, ni es posible ir en contra de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, que son universales, que son inalienables, imprescriptibles, que son para todos y que son inherentes a las personas
por el simple hecho de ser personas, de ser parte de la naturaleza. Por esa razón, por este motivo, reiterar en la Constitución será un elemento más, pero ya ahí están contenidos esos principios, esos derechos fundamentales. Haremos el trabajo y lo haremos de manera responsable y estaré abierto a escuchar, a recibir, a platicar con todos y todas ustedes para poder trabajar en este proyecto y en este sentido de responsabilidad, haber concluido un ciclo de un texto que no conciliaba, que no nos permitía amarrar todos los elementos y que legislativamente hablando en el procedimiento dimos por terminado con ese voto y poder abrir la oportunidad de una nueva iniciativa. Trabajaremos en ello y estaremos sin duda, sin dejar de poner el dedo en el renglón, con la convicción que tenemos de dar un paso adelante en este tema en particular. Muchas gracias por escucharme y estoy para servirles.